Esto pasó hace unas semanas. Yo era un barista en un bar que había pertenecido a mi familia por generaciones. Tras la muerte de mi abuelo, heredé la responsabilidad de mantenerlo abierto. La finalización del duelo se sentía pesada. Aunque yo no era un experto, conocía el lugar y su historia. La tranquilidad que emanaba de esos recuerdos era lo único que me mantenía allí. La noche estaba tranquila al principio. Las luces tenues apenas iluminaban el bar. Mientras organizaba las botellas en la barra, una sensación de nerviosismo comenzó a invadirme. Tal vez era el peso de la nueva responsabilidad, o quizás algo más. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda cuando noté una sombra en el espejo detrás de mí. No me atreví a mirar de inmediato. Yo no estaba seguro de qué esperaba ver. Al final, giré, pero no había nada. La soledad del bar me envolvía y hacía dudar de mis sentidos. Mi corazón latía con fuerza, y trataba de convencerme de que todo era parte del estrés. Debía seguir adelante, pensar que era solo mi imaginación. Los días pasaron y la situación se volvía inquietante. Comencé a escuchar risas suaves, casi como ecos de tiempos pasados. No sabía si alguien estaba realmente allí o si eran recuerdos del lugar. Las sombras parecían moverse por el rabillo de mi ojo. Cada vez que me giraba, todo estaba en su lugar, pero el aire estaba cargado de algo extraño. Una noche, mientras limpiaba las mesas, vi una silla que se movió ligeramente. Pensé que alguien me estaba tomando el pelo. Me acurruqué contra la barra, sintiendo cómo el frío de la noche se colaba por las rendijas del viejo edificio. Mis pensamientos volaban a la figura de una mujer que había visto en mis sueños. Lucía como mi abuela, con un vestido blanco que se deslizaba por el suelo. Ella siempre me hacía preguntas sobre mi abuelo, pero yo no sabía qué responder. No estaba seguro de qué estaba sucediendo. A veces me preguntaba si su espíritu estaba atrapado en el bar. Aquella noche, una risita aguda y familiar resonó en el aire. Me erguí de inmediato. «¿Quién está ahí?», grité, y mi voz resonó en el silencio. Entonces, la mujer apareció nuevamente, esta vez más cerca. «¿Por qué no me recuerdas?», dijo con una voz que parecía un susurro. Me cubrí los ojos con las manos, incapaz de creer lo que sucedía. Cuando la luz se disipó, ya no estaba. Me volví hacia el espejo, y allí, en el reflejo, vi su figura difusa. «¿Por qué estás aquí?», murmuró. Entonces preguntó, «¿Por qué mientes?». Me di la vuelta, no había nadie allí. No entendía lo que pasaba. La novia del abuelo, como la llamaba en mis pensamientos, me dejaba más confuso. Empecé a preguntarme si realmente había heredado algo más que el negocio familiar. La risa suave seguía volviendo, como si el bar mismo respirara una historia antigua que yo no podía comprender. Esa noche, su figura apareció en mi mente y su voz retumbaba. «Nunca me olvides», decía. Pero, ¿cómo podría, si la pena me ahogaba y el lugar que una vez amé ahora solo traía terror? Capítulo 2. Los ecos de la verdad. La noche siguiente me encontraba de nuevo tras la barra, aunque esta vez con un nudo en el estómago. La luz de la luna iluminaba el bar a través de las ventanas, creando sombras alargadas que parecían bailar en las paredes. Mi mente estaba a 1000 por hora, tratando de entender lo que había visto y oído. La figura de mi abuela me perseguía, apareciendo en cada rincón del lugar. Decidí que no podía seguir así, con los nervios por los cielos. Tenía que enfrentar mis miedos. Así que, mientras servía un café a la nada, llamé en voz alta a la figura que me atormentaba. «Si estás aquí, dímelo», retumbó mi voz en el aire denso del bar. En lugar de una respuesta, escuché un golpe sordo detrás de mí. Me giré de inmediato, pero era solo una botella, que había caído de la estantería. Me llené de una mezcla de alivio y frustración. Tenía que mantener la calma, aunque mis sentidos parecían jugarme malas pasadas. Después de un par de horas, el flujo de clientes era escaso, lo cual me dejaba más tiempo para pensar. En un intento de distraerme, comencé a revisar algunos registros antiguos que habían permanecido guardados en el bar. Las páginas estaban amarillentas y llenas de nombres de clientes y eventos. Me pregunté si algún detalle podría arrojar luz sobre lo que era este lugar para mí y para mi familia. Entonces lo vi. Una lista de bodas que había tenido lugar en el bar, datada en varias décadas atrás. Entre los nombres, el de mi abuela brillaba como un faro.
La fecha de su boda era unos pocos años antes de que naciera. Me pregunté si esa fecha había tenido alguna importancia. Mientras seguía leyendo, sentí que el peso de la historia me envolvía. De repente, una voz familiar suena detrás de mí. Ese día fue especial. Era la voz de la mujer que me había visitado en mis sueños. Giré, pero de nuevo no la vi. Era como si se hubiera esfumado. El silencio del bar se volvió abrumador y las luces comenzaron a titular. Mis pensamientos se agolpaban. En un instante de valentía, hablé en voz alta. ¿Qué necesitas de mí? ¿Por qué estás aquí? Entonces el ambiente cambió y sentí un frío que hacía erizar mi piel. Del espejo frente a mí, una imagen comenzó a formarse. Allí estaba ella, más clara que nunca, con un vestido blanco que recordaba. Su expresión era seria, pero súbitamente su rostro se suavizó. «Debes descubrir la verdad», susurró, y su mirada se volvió intensa. Cerré los ojos, tratando de procesar todo. No podía darme el lujo de caer en el pánico, pero el corazón seguía latiendo con fuerza y mis manos temblaban levemente. «¿Qué verdad?», pregunté, pero la imagen se desvaneció rápidamente, dejándome sumido en la confusión. El reloj marcaba la medianoche y la atmósfera se volvía cada vez más inquietante. Entonces sentí que algo más estaba presente, no estaba solo. Una sombra se movía detrás de las estanterías y mis sentidos se agudizaron. Escuché un susurro, como un llamado lejano que no podía captar. «Sigue buscando», parecía insistir. Mi respiración se aceleró cuando comprendí que la atmósfera que había creído conocer ahora estaba cargada de algo más profundo y oscuro. Era el momento de descubrir lo que realmente ocurrió en el pasado de mi familia. Pero, ¿estaba listo para confrontar lo que podría encontrar? Con una mezcla de miedo y determinación, decidí seguir adelante. En ese instante, sentí que la esencia del bar ya no era solo historia, era un laberinto de secretos que tendrían que salir a la luz. La curiosidad era fuerte, pero el terror acechaba en cada esquina. Mientras me dirigía hacia la estantería de registros, el sonido de la risa, esa misma risa que había estado oyendo, resonó de nuevo, pero esta vez sonaba como un eco de advertencia. «Nunca mires atrás», resonaba en mi mente, dejándome con más preguntas que respuestas. ¿Qué estaba a punto de descubrir? Capítulo 3. La revelación en la oscuridad. El agudo sonido de la risa se desvaneció, pero el eco siguió resonando en mi cabeza. Caminé lentamente hacia la estantería, cada paso sintiendo el peso del aire a mi alrededor. Mis manos temblaban un poco al alcanzar el viejo libro de registros. Abrí la tapa y me encontré con una serie de nombres y fechas, algunos familiares, otros completamente ajenos. Mientras revisaba las páginas, un nombre se repitió con frecuencia: Javier. Era el nombre de mi abuelo, vinculado a eventos de celebración. Javier y Elena, Javier y Rosa. La última vez que había visto el nombre era junto a la inscripción de la boda de mi abuela. Algo en mis entrañas se revolvía. ¿Quién era realmente él?, pregunté en voz alta, como si contarle a la nada me diera respuestas. Pero el silencio fue mi única compañía. Entonces, algo llamó mi atención. Una página al final del libro estaba marcada con una mancha oscura, como si alguien hubiera derramado vino allí. La mancha casi cubría 3 líneas del texto. Al acercarme, noté que había nombres tachados. Algunos eran familiares, pero otros eran extraños para mí. Una inquietud me llenó, pero la curiosidad ganó en mi interior. De repente, un temblor recorrió el suelo bajo mis pies y las luces titilaron de nuevo. El murmullo de susurros envolvió el bar, como si las paredes respiraran. Desde la esquina de la habitación, en la penumbra, sentí que algo me observaba. No me atreví a girar, pero una sensación aterradora se apoderó de mí. «Sigue buscando», oí de nuevo. Volteé rápidamente hacia el espejo, sintiendo que la figura de mi abuela podría volver a aparecer. Mi corazón latía con fuerza, pero el espejo estaba vacío. Sin embargo, noté que la mancha en la página parecía cobrar vida.
Inesperadamente, se desdibujó y luego, como si un viento helado hubiera pasado a través de él, se formó una palabra: perdón. Mis manos se crispaban sobre la mesa. ¿Perdón por qué? ¿Por quién? Entonces decidí indagar más y seguir ese impulso. Recogí la página manchada y la examiné de cerca. Los nombres tachados me intrigaban. Sin embargo, tenía una sensación extraña, como si esos nombres sostuvieran la clave de algo que ocurriría. Afuera, la noche parecía hacerse más profunda y pesada. Olfateé el aire, sentí que la presión aumentaba. Necesitaba hablar con alguien que pudiera aclarar las cosas. Tal vez mi madre tuviera respuestas. Sin embargo, su reacción podría no ser la que deseaba. Justo cuando estaba a punto de dar un paso hacia la puerta del bar, escuché un ruido proveniente de la cocina. Una puerta crujía, seguida de un breve llamado. Era un sonido apenas audible, pero todavía logré entender lo que decía. «Ayúdame». Me detuve en seco, con el corazón en la garganta. ¿Alguien estaba realmente allí? Miré hacia la cocina y en mi mente solo había una pregunta. ¿Debía entrar o escapar? La decisión estaba en mis manos. Con cada segundo que pasaba, la incertidumbre se convertía en un impulso irrefrenable. Sin pensarlo dos veces, me dirigí hacia la cocina, listo para enfrentar lo desconocido. Fue entonces cuando el aire se volvió frío como el acero, y supe que nada volvería a ser igual. Capítulo 4. Susurros y sombras. Caminé hacia la cocina con el pulso acelerado. Cada paso resonaba en mis oídos, abrumando el silencio del bar. Mi mente trataba de descifrar quién podría estar pidiendo ayuda. El tono era suave, casi como un eco lejano de un recuerdo olvidado. La luz parpadeante me guiaba, pero también la oscurecía, creando sombras irregulares en las paredes. Al empujar la puerta de la cocina, el aire se tornó gélido. Una bruma se deslizó como si el espacio estuviera contendo secretos. Miré por el umbral y vi la mesa de trabajo cubierta de utensilios y restos de comida. Todo parecía normal, pero había algo disonante en la escena. Me asomé para ver mejor y entonces escuché de nuevo el susurro. «Ayúdame». «¿Quién está ahí?», pregunté, mi voz temblando. La respuesta fue un silencio inquietante. Intenté calmarme, recordando que tenía que ser fuerte, que debía seguir adelante. La luz titiló de nuevo y vi una figura al fondo, apenas delineada. No podía distinguir ni su forma ni su cara, pero me sentía atraída hacia ella. Avancé un paso y el suelo crujió bajo mis pies. La figura dio media vuelta y vi un destello de un vestido blanco. Un escalofrío recorrió mi espalda. Era la imagen de una novia, pero algo no estaba bien. Su rostro estaba oculto en la penumbra y una nota de tristeza envolvía su presencia. «¿Eres?» Me detuve. No podía articular la pregunta que se me llenaba la cabeza. Pero la figura movió la mano, señalando algo en el suelo. En ese instante, la puerta de salida se cerró de golpe detrás de mí. La presión aumentó, como si la habitación se estuviera cerrando sobre mí. «Estoy atrapado aquí», pensé. Un sudor frío brotó en mi frente, mientras el aire se volvía más denso. La novia no se movía, solo permanecía allí, etérea y silenciosa. Decidí avanzar lentamente, acercándome a la figura. A cada paso, sentía las pulsaciones de mi corazón resonar en mis oídos. «Perdón», repetí para mí, recordando las palabras que había visto en la mancha del libro. El eco de mis palabras hizo que la figura mirara hacia arriba. Por un momento, los ojos de la novia se encontraron con los míos. Fue un destello de reconocimiento, un instante en el que sentí que estaba mirando dentro de un profundo abismo de tristeza. «¿Qué necesitas?», logré preguntar, ahogando el temor en mi voz. Pero antes de que pudiera esperar una respuesta, la figura desapareció en la sombra, dejándome solo en la penumbra fría de la cocina.
El súbito sonido de un cristal rompiéndose hizo que me sobresaltara. «No estás solo», murmuré en voz baja. Miré a mi alrededor, buscando algo, cualquier pista de lo que había sucedido. Todo estaba desordenado, pero algo resplandecía en el suelo entre los escombros. Agachándome, tomé lo que parecía un pequeño trozo de papel. Al abrirlo, el nombre Javier saltó a la vista. La letra era familiar, pero las palabras eran confusas. «La boda de la verdad», decía. No entendía el significado, pero sabía que tenía que averiguarlo. Justo cuando intentaba procesar ese hallazgo, un viento helado sopló a través de la cocina, y una voz resonó en la penumbra. «Ayúdame». El aire a mi alrededor se volvió espeso, y supe que esta no era solo una búsqueda. Algo me estaba llamando, revelando secretos que nunca quise descubrir. Ahora no había vuelta atrás. Con el fragmento en mis manos, sentí que me adentraba en un peligro aún más profundo. ¿Qué implicaba realmente esa boda? Mi corazón se llenó de un nuevo temor. ¿Estaba dispuesto a conocer la verdad? Sin pensarlo, giré y salí corriendo de la cocina. La revelación me perseguía, y la noche estaba lejos de haber terminado. Capítulo 5. La verdad en la oscuridad. Corrí por el pasillo, atravesando la penumbra, con el trozo de papel aún en la mano. Mis pensamientos eran un caos. Las palabras «la boda de la verdad» retumbaban en mi cabeza, pero no había tiempo de entrañar su significado. Lo único que sabía era que tenía que salir de esa cocina, de ese bar, y lejos de la sombra de la novia. El aire se sentía pesado a mi alrededor, como si cada respiración fuera un esfuerzo. Las luces del bar titilaban, iluminando brevemente las mesas vacías y las sillas desordenadas. Me detuve un segundo, escuchando. Todo estaba en silencio, pero ese silencio era engañoso, como el fondo oscuro de un río que oculta muchas profundidades. Decidí correr hacia la salida, pero en el último minuto me giré hacia la barra. Algo me llamó. Era la botella de licor que el abuelo solía destapar en celebraciones, y la vi reflejando un resplandor cálido, un contraste con la frialdad de la noche. Sin pensarlo, recogí la botella, como si su sola presencia pudiera otorgarme valor. Salí del bar, y el aire exterior me golpeó frío. Caminé por el sendero hacia la calle, tratando de juntar mis pensamientos. ¿Quién era Javier? ¿Qué boda había sucedido aquí? ¿Y por qué una novia buscaba ayuda? Las preguntas se arremolinaban como las hojas caídas a mi alrededor. Mientras avanzaba, sentí una brisa escalofriante que pareció acariciar mi cuello. Mi piel se erizó. En la distancia, vi la vieja iglesia del pueblo, con su torre mirando hacia el cielo como si supiera más de lo que quería contar. Algo dentro de mí se tensó. Si la novia había estado llamando desde el bar, tal vez su historia continuaba allí. Caminar hasta la iglesia era como ascender por una escalera interminable. Cada paso me acercaba a lo desconocido. Al llegar, las puertas estaban entreabiertas, como si me invitaran a entrar. Sentí un impulso de retroceder, pero el papel en mi mano quemaba, exigiendo respuestas. Empujé la puerta y entré. El interior estaba oscuro y polvoriento, con un olor a madera envejecida y cera derretida. Las velas temblaban, proyectando sombras danzantes en las paredes. Ya dentro, el aire estaba impregnado de una quietud inquietante. En el altar, una figura cubierta con un velo blanco permanecía inmóvil. El corazón me latía con fuerza mientras me acercaba. «Esto es una locura», murmuré, pero el tirón en mi estómago me decía que no podía dar marcha atrás. «¿Estás aquí para ayudar?», preguntó la figura, de manera suave, su voz tan familiar y distante al mismo tiempo. «¿Eres tú?», logré murmurar, sintiendo que el miedo me envolvía de nuevo. Pero había algo en su tono que me hacía querer avanzar. «Soy lo que quedó de aquella noche». Su voz temblaba, como si llevara el peso del tiempo en sus palabras. «La noche en que todo cambió». Me detuve en seco. ¿Aquella noche era la misma que había resonado en mis sueños? La figura avanzó un poco, su rostro aún oculto, pero la tristeza que desprendía era palpable. «Necesito saber, ¿quién es Javier?»,
Pregunté, el reconocimiento de un antiguo dolor acechando en el fondo de mi ser. La figura inclinó la cabeza, desvelando por un instante su rostro. Lo que vi me heló la sangre. Era alguien que conocía. Era un antiguo amor de mis padres, alguien que había desaparecido. Las sombras de la historia emergían, enlazando pasado y presente. De repente, las puertas de la iglesia se cerraron de golpe, y un grito resonó detrás de mí. Mis piernas temblaron. Por un instante, todo se oscureció. La novia pronunció un nombre que hizo eco antes de ser tragado por la oscuridad. ¡No, Mónica! Una sensación de urgencia se apoderó de mí. Estaba a punto de descubrir algo aterrador, y el tiempo se estaba acabando. Sin saber por qué, pero sintiendo el peso de la historia, la realidad se oscureció más allá de mi control. Sabía que ya no había regreso. Capítulo 6. Ecos del pasado. El grito de Mónica resonaba en mis oídos, como un eco que se repetía y se intensificaba. La figura ante mí me miró fijamente, cada detalle de su rostro revelando más preguntas que respuestas. El terror se apoderó de mí mientras comenzaba a retroceder. La sensación de que la oscuridad se cerraba a mi alrededor era abrumadora. «Esperen», grité, pero mi voz sonó apenas como un susurro frente a la tormenta de recuerdos que me asaltaba. De repente, un destello de luz iluminó el altar. Una sombra se movió rápidamente detrás de la joven novia, y mi instinto me dijo que debía huir. Me volví para correr, pero las puertas estaban firmemente cerradas. El aire se volvió denso. Era como si incluso la iglesia intentara retenerme, como si ocultara secretos que no podían ser revelados. «No tengas miedo», dijo la figura, con una calma que contrastaba con la ansiedad que invadía mi pecho. «Hay cosas que debes entender». «¿Entender qué?», exclamé, luchando por mantener la voz firme. «Todo este tiempo me has atado a un misterio que no puedo comprender». «Javier es un puente entre dos mundos», continuó, enmarcando las palabras con un tono triste. «Su historia comenzó mucho antes de que tú nacieras, y su sombra se alza sobre aquellos que aman y aquellos que han perdido». Mi mente trataba de asimilar sus palabras. ¿Era Javier una víctima o un culpable? Las imágenes de mis padres me golpearon, sus sonrisas, sus lágrimas, los secretos que siempre habían evitado compartir. Si Javier había estado en sus vidas, ¿qué papel había jugado realmente? La figura extendió la mano, como si quisiera tocarme, pero me eché hacia atrás. «No te acerques», dije desesperado. «Lo que estás diciendo no tiene sentido». «Verás», insistió, su voz temblando. «La noche de la boda de mis sueños fue también la noche de su desastre. Javier desapareció, y la culpa quedó en el corazón de quienes lo sobrevivieron. Todo está conectado, y tú eres parte de esto». El aire se volvió más frío, y el sudor me corría por la frente. Quería entrar en pánico, pero también había una parte de mí que anhelaba la verdad, aunque fuera dolorosa. «¿Por qué me lo dices a mí?», pregunté. «No soy parte de su historia». «Eres el último eslabón», respondió con firmeza. «Tienes en tus manos el poder de romper el ciclo». Justo en ese momento, un golpe sordo resonó contra las puertas. Me giré, asustado. La novia volvió a mirar hacia el altar, y vi que su expresión de tristeza se transformaba en una mezcla de desafío y esperanza. «Necesitas abrirte a lo que olvidaste», dijo, su mano ahora extendida. «Tienes que enfrentar tus miedos. La verdad te liberará». Un nuevo estruendo me sacó del trance, y mientras el pánico comenzaba a brotar, una idea clara se formó en mi mente. Había estado huyendo de la verdad durante demasiado tiempo. Tal vez era hora de enfrentar lo que realmente ocurrió aquella noche fatídica. Caminé hacia ella, dudando y temeroso, pero al mismo tiempo decidido. A medida que me acercaba, quedó claro que podía sentir la conexión entre ambos mundos, entre la tristeza del pasado y la posibilidad del futuro. Un grito más fuerte sacudió el aire, y apreté mis manos alrededor de la botella que traía. Fue en ese instante, justo cuando pensé que podía cruzar la distancia entre nosotros, que las puertas estallaron de golpe, revelando una sombra imponente que ocupaba el umbral. «Muévanse», gritó una figura en la penumbra, y todo mi mundo se detuvo mientras un nuevo peligro emergía. No sabía si estaba listo para lo que vendría, pero entendía que lo que había comenzado en esa iglesia estaba lejos de terminar.
Capítulo 7. Desenlaces inesperados. El eco de la voz en la penumbra me llenó de una mezcla de miedo y alivio. La figura en el umbral era familiar, aunque en ese momento no podía ubicarla. Sentí que el aire se volvía aún más pesado, cargado de una tensión palpable. «¡Fuera!», gritó la figura otra vez, y una mirada de furia cruzó su rostro. Era un hombre, y lo reconocí al instante. Era el abuelo de Mónica. No podía creer lo que veía. ¿En serio era él? ¿Qué hacía aquí?, pregunté en mi mente, mientras el horror se apoderaba de mí. Había tantas preguntas. Mónica había hablado de él, pero nunca imaginé que sus pasos la llevarían a esta momentánea intersección de nuestros destinos. La novia, aún en el altar, pareció relajarse al ver a su Salvador. Una especie de brillo en sus ojos azules indicaba que las palabras de esperanza podían haber llegado a su destino. «Necesitas salir de aquí, Javier», dijo el abuelo, su voz grave y urgente. Me di cuenta de que mi cuerpo estaba paralizado, en un extraño limbo entre el deseo de escuchar y la necesidad de escapar. La figura del abuelo se acercó, y noté que algo brillaba en su mano, una especie de pequeño objeto que deslizaba rápidamente entre sus dedos. Era un crucifijo, y en ese instante comprendí. «No es seguro», me dijo, y sus palabras retumbaron como un tambor en mi pecho. Antes de que pudiera procesar lo que estaba escuchando, el ambiente empezó a distorsionarse a mi alrededor. La figura de la novia se desvaneció en sombras, y el altar pareció erguirse ante mí, como un monstruo al que debía enfrentar. «Javier», gritó, su voz ahora fría y distante, «no puedes escapar de lo que eres». El abuelo se interpuso delante de mí, como un escudo. Sus ojos estaban entrecerrados, como si sostenía un secreto que solo él conocía. «¿Qué te ha hecho este lugar?», preguntó con un tono que me heló la sangre. «No sé lo que pasa», respondí, buscando mi voz entre las corrientes de pánico. Ella hablaba de Javier. Creo que tengo que entender quién es». Antes de que pudiera explicar más, el crujido de las puertas resonó otra vez. La sombra de la novia comenzó a tomar forma nuevamente, el aire a su alrededor distorsionado por la fuerza de sus emociones crudas. «No le hagas caso», rogó el abuelo, pero era demasiado tarde. Fue entonces cuando un destello iluminó el altar y el rostro de la novia se tornó en una mueca de furia. «Solo tú puedes detener esto», gritó, su voz resonando como un eco perdido en la noche. La batalla entre lo que conocía y lo desconocido se libraba dentro de mí. Tenía que decidir. Podía seguir huyendo o enfrentar lo que había escondido tanto tiempo. El abuelo captó mi indecisión, sus ojos inyectados en compasión. «Tienes que liberar su espíritu. La culpa no es tuya, pero hasta que lo hagas jamás encontrarás paz». Fue entonces que todo encajó. Javier y la novia, unidos en su tormento, atrapados en este ciclo sin fin. Tenía el poder de desatarlo, pero me aterraba solo pensarlo. «¿Qué tengo que hacer?», musité, sintiendo cómo la adrenalina comenzaba a correr por mis venas. La novia emitió una risa entrecortada, como espinas salpicadas de desesperación. «Primero mira en tu interior. La verdad siempre se esconde más cerca de lo que imaginas». Esa última frase resonó dentro de mí. Sabía que no podía ignorar las claves de mis recuerdos. Con el corazón latiendo desbocado, mi mente se enfocó en el pasado, esa noche aciaga. El abrazo del miedo se volvió más intenso, y todo se oscureció por un momento. Sabía que el tiempo se agotaba, y una pregunta me atravesó. ¿Y si nunca me atrevo? Con una mezcla de determinación y miedo, me obligué a avanzar. Lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo. Capítulo 8. Recuerdos enlazados. De repente, todo cobró vida de nuevo. La luz tenue llenó la habitación y el altar se hizo tangible a mi alrededor. La novia, en su forma etérea, mantenía los ojos fijos en mí, como si pudiera ver más allá de lo superficial. Sentí un escalofrío que recorría mi espalda. «Javier», su voz resonó, llena de desesperación. «Tienes que hacer lo que nadie más puede. Recuerda». La urgencia de sus palabras me caló hondo. ¿Qué debía recordar? ¿Algo que había enterrado? El abuelo se movió a mi lado, sosteniendo el crucifijo con firmeza. «El pasado te está llamando», dijo.
su voz grave resonando en el aire cargado de tensión. Era como si el tiempo mismo hubiese dejado de existir. Respiré hondo, tratando de calmar mi mente. Sabía que debía mirar dentro de mí, confrontar una verdad ocultada bajo capas de miedo. Recordé a Mónica, cómo hablaba de su abuelo con un respeto casi reverencial. Recordé su sonrisa, la vida en sus ojos, y cómo había mantenido el dolor a raya, incluso cuando la tristeza la atravesaba. La imagen de esa noche volvió de inmediato. La música de un bar vibraba en el aire, y las luces parpadeaban sobre un rostro conocido en la multitud. Era una noche de verano, despreocupada, y allí estaba yo, perdido entre risas y copas. Mi mente, una caja de recuerdos, comenzó a abrirse. De pronto, vi su rostro lleno de vida, no como la sombra que tenía ante mí ahora. Era Javier, el chico que había conocido años atrás. Su risa, su energía. Luego, recordé lo que había pasado después, el giro fatal que cambiaría todo. Una mezcla de tristeza y confusión me invadió. La noche se tornó borrosa, como si una niebla se posara sobre mis recuerdos. Pero en el fondo, sentía que todo se encajaba a medida que las piezas emergían. «Tienes que liberarla», dijo el abuelo, su voz sonando cada vez más cercana, casi como un susurro familiar. La novia, entre los retazos de luz, revoloteaba como un destello. Pasé mis dedos por el crucifijo que el abuelo sostenía. Lo entendía. El objeto era una herramienta, un símbolo de protección que necesitaba enfocarme. Pero, ¿cómo se liberaba un espíritu encadenado? «¿Quién eres en realidad?», grité, sintiendo que la pasión brotaba en mi voz. «Soy lo que perdiste», respondió la novia, sus ojos como luces heladas en la oscuridad. «Soy la historia que te duele». De repente, todo se alineó. Recuerdos lejanos, momentos olvidados, ahora caían en su lugar. Caroline, esa era la novia. Siempre había estado ahí, pero había decidido no verlo. Lo había enterrado junto con la culpa y el dolor. La imagen de su rostro se volvió clara, y mis manos temblaban de recordar. «Lo siento», dije, con la voz quebrada, sintiendo la carga de mis acciones. Entonces lo comprendí. Para liberar su espíritu, debía aceptar mi implicación en su destino, el papel que había jugado. Mi mente giraba desmesuradamente. La historia no estaba solo en el pasado, estaba metida en el presente, afectando cada aspecto de mi vida. «Acepta lo que pasó, Javier». El abuelo hizo un gesto hacia la novia. «Solo así podrás romper esta maldición». La figura de Caroline empezó a desvanecerse, como un eco que se perdería en el aire. Su voz se volvió un susurro distante. «Recuerda, recuerda», insistió, y la penumbra me envolvió otra vez. Fue entonces cuando todo se oscureció de nuevo, y sentí una presión creciente a mi alrededor. La novia no solo era un espectro, era el anhelo de redención que había pasado por alto. El tiempo se me escapaba, tenía que ser valiente, tenía que enfrentar mi propio reflejo. Mi corazón latía a 1000 por hora. Lo que estaba por venir sería un reto, pero no podría evitarlo. Debía enfrentar las sombras que me acechaban, y en ese momento entendí que esto era solo el comienzo. Capítulo 9. La verdad olvidada. Todo se volvió negro. Mi corazón retumbaba en mi pecho mientras la comprensión me aplastaba. No podía dejar que Caroline se desvaneciera. Era hora de enfrentar los errores que había evitado mucho tiempo. La oscuridad a mi alrededor era como la niebla de aquella noche lejana, cuando todo cambió. Me encontré de pie, de nuevo en el bar. La música era más fuerte esta vez, vibrando a través de mis huesos. La luz parpadeaba, iluminando las caras alegres de las personas que me rodeaban. Podía ver a Caroline, riendo, con su cabello dorado brillando con la luz. Era una visión tan clara, pero también había un vacío en su sonrisa, algo que no pude ver en su momento. Los recuerdos empezaron a girar en espiral, cada uno llevándome más profundo a la verdad que había ignorado. Veía la copa de vino que sostuve en la mano, el sonido del cristal chocando con otro. Eran risas que se perdían en el aire, ajenas al futuro trágico que se cernía ante nosotros. De pronto, la escena se desvaneció y el bar se convirtió en una habitación fría y oscura. Las paredes estaban cubiertas de sombras y el aire se sentía pesado. En el fondo, escuché mi nombre.
Era un susurro bajo, casi imperceptible, pero estaba ahí, llamándome. «¿Javier? ¿Qué quieres de mí?», grité en la oscuridad. Un susurro se volvió un eco, reverberando en mi mente. «Recuerda, eres parte de esto». La voz de mi abuelo me llegó a la mente. «Acepta lo que pasó. Solo así podrás romper esta maldición». Era como un mantra que resonaba en mi interior. Necesitaba claridad, necesitaba entender. Y entonces lo vi. La imagen se presentó como una imagen mental. El accidente. Caroline al volante. La noche de lluvia. Lo que por tanto tiempo había ahogado en mi conciencia. La culpa que infligía a los demás y a mí mismo. Tuve que recordar. Desde la última copa que compartimos hasta ese giro fatídico en la carretera. La colisión, el destello de los faros y el grito desgarrador. Cerré los ojos y dejé que cada momento fluyera, como un torrente que finalmente rompe la represa. Sentí el horror de lo que sucedió, la pérdida que ya no podía ignorar. «Lo siento, Caroline», murmuré. Las lágrimas fluyeron. Ya no importaba si eran de arrepentimiento o dolor. Era un proceso que debía vivir. «¿Vas a enfrentarlo?». Una voz me sacó de mis pensamientos. Era el abuelo, su figura al borde de la neblina gris. En sus ojos vi que sabía lo que sucedía en mi mente. El peso del pasado estaba sobre mí, pero ahora era diferente. Había liberación en seguir adelante. «No tengo otra opción», respondí, decidido. Entonces el aire se volvió eléctrico. La habitación pareció cobrar vida con la energía que giraba a mi alrededor. Y en ese instante la sombra de Caroline se materializó ante mí. Su rostro, aunque aún marca una tristeza profunda, ahora era igual de sereno. La conexión entre nosotros comenzaba a restaurarse. «Tienes que prometerme una cosa, Javier», dijo su voz, ahora menos distante. «No dejes que el miedo te consuma». Di un paso hacia adelante. «Lo prometo, no dejaré que el pasado me controle». Pero un nuevo giro amenazaba con desestabilizarlo todo. Una risa burlona llenó el aire, una sombra oscura que emergía de las sombras, forzando su presencia en nuestra conexión. Era un recordatorio de lo que estaba en juego. Dándome cuenta de que esto no había terminado, mi corazón se detuvo un momento. Lo que se venía no era solo un enfrentamiento con mi pasado, sino una lucha por el futuro. «¡No!», grité, mientras el eco de su risa resonaba y un nuevo desafío se cernía sobre mí. Capítulo final. La clave del perdón. Ya no había vuelta atrás. Con cada latido de mi corazón resonando en mis oídos, sentí cómo la oscuridad se adueñaba del espacio. Era como si la tristeza de Caroline y la rabia de la sombra se hubieran fusionado en un torbellino que me envolvía. ¿Quién podría haber imaginado que la verdad sería un enemigo tan formidable? La risa burlona de la sombra se intensificó mientras giraba a mi alrededor. Aquel eco de desprecio parecía alimentarse de la confusión y el miedo que emanaban de mí. Pero ya no era el mismo chico temeroso, llevaba el peso de la historia y una chispa de determinación en mi interior. Tenía que liberar a Caroline y encontrar paz. En el centro del tumulto vi que la novia, ahora menos etérea, mantenía su mirada enfocada en mí. Había algo en sus ojos que me impulsó a seguir adelante. La luz del crucifijo que sostenía el abuelo brillaba débilmente, pero, a medida que me acercaba, comenzó a intensificarse. «Recuerda, eres tú quien puede liberar su espíritu», gritó la figura de la novia, su voz vibrando con la energía de sus emociones. En su mirada vi la esperanza, la desesperación y la promesa de que todo podría cambiar. Tomando una respiración profunda, confronté mi dolor. Con los recuerdos aún frescos en mi mente, recordé el horror de aquella noche, el sonido del metal chocando, el grito desgarrador y, sobre todo, la culpa que había llevado conmigo. El camino hacia adelante no era la oscuridad, sino el perdón. «Te perdono, Caroline», dije, dejando que esas palabras fluyeran desde lo más hondo de mi corazón. «Te perdono por lo que sucedió, y también por todo lo que me dejaste».
La sombra se detuvo. Un estremecimiento recorrió la habitación, como si la turbulencia que la rodeaba se apaciguara, paralizada por la verdad. La figura de Caroline comenzó a brillar. Ya no era una pena sombría, sino un faro de luz entre las sombras. La risa burlona se intensificó, intentando eclipsar mis palabras, pero algo en mi determinación hizo que la oscuridad comenzaba a desvanecerse. La novia sonrió, y en ese instante su rostro se transformó. Ya no era la figura torturada del pasado, sino una mujer serena, lista para ser liberada. «Gracias por liberarme», dijo, su voz ahora clara como el cristal. Y al decirlo, un resplandor envolvió todo a su alrededor, desintegrando la superficie de la sombra que se retorcía. La novia sonrió, y en ese instante su rostro se transformó. Ya no era la figura torturada del pasado, sino una mujer serena, lista para ser liberada. «Gracias por liberarme», dijo, su voz ahora clara como el cristal. Y al decirlo, un resplandor envolvió todo a su alrededor, desintegrando la superficie de la sombra que se retorcía. El eco de su risa se desvaneció, y en su lugar un silencio profundo emergió. La oscuridad que había latido en la habitación se dispersó, desvaneciendo esta tormenta que había acechado tanto tiempo. Más allá de las sombras, sentí una luz familiar invadir la atmósfera. El ambiente pesado se transformó en un alivio sutil. La figura de Caroline se desvaneció, pero su mirada permaneció grabada en mi memoria. El abuelo parecía más sereno, un brillo de orgullo en sus ojos. «Lo has hecho, Javier. Has levantado el peso de la historia». Los ecos del pasado ya no eran las cadenas que me ataban, eran los registros de lecciones aprendidas. Caminé hacia la salida de la iglesia, sintiendo el aire fresco que atravesaba la penumbra. Las estrellas brillaban en el cielo, una claridad reconfortante, como si me recordaran que todo finalmente iba a estar bien. Afuera, la noche era tranquila. Sentí que había recuperado algo, el legado de mis antepasados, rico en dolor, pero libre de culpa. No obstante, en el fondo de mi ser, una inquietud persistía. ¿Quedaba algo más por enfrentar? La respuesta se desvaneció en el viento como un murmullo. Tal vez nunca sabría del todo, pero por ahora al menos pude dar un paso hacia adelante sin mirar atrás.